Saludos amigos, en esta oportunidad vamos a hablar de asaltos y ladrones. Los robos y asaltos son eventos desafortunados en los cuales puedes ser víctima de la acción de malhechores, quienes te abordan armados dispuestos incluso a matarte para despojarte de tus pertenencias, porque ellos entienden que lo tuyo les pertenece. Hay diferentes tipos de asaltantes y ladrones, los hay de caminos, de comercios y de casas habitadas, pero en esta ocasión no nos vamos a referir a esos delincuentes vulgares de poca monta. Vamos a hablar de verdaderas mentes maestras del delito, ladrones que protagonizaron los más espectaculares robos y asaltos que se han registrado en la historia. Pero antes, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, me dejes tu like y actives la campanita de notificaciones para mantenerte al tanto de mis actualizaciones, es decir, para que no te pierdas ninguno de mis contenidos. Robo del Banco Río Acasuso en Argentina. El robo del siglo en Argentina, la increíble historia del atraco al Banco Río Acasuso. Prepárense porque lo que voy a relatar a continuación no es solo la historia de un robo espectacular, porque fue mucho más que eso. Es una historia que pareciera de ciencia ficción, pero es completamente real, adornada de diversos matices en la cual tuvo lugar no solo la genialidad de inteligencia y astucia de los ladrones, sino también lo insólito, lo descabellado y lo absurdo. Para ponernos en contexto, empecemos por lo básico. Acasuso es una localidad acomodada de las afueras de Buenos Aires, la capital de Argentina. Se trata de una zona exclusiva de la ciudad en donde residen parte de la élite crema y nata del país. Nos referimos a gente pudiente e influyente como empresarios políticos, deportistas y figuras del arte y el espectáculo. En la localidad se sitúa el Banco Río, ubicación que lo puso en la mira el objetivo de Fernando Araujo, Luis Mario Vitete Seyanes, Sebastián García Bolster, Rubén Alberto de la Torre y Julián Sayo Echevarría. Hombres de vida común y ordinaria todos, de los que nadie esperaba nada especial, pero que dedujeron que en aquel banco había plata de sobra y de la noche a la mañana decidieron convertirse en bandidos, conformar una pandilla y elaborar un meticuloso plan para asaltarlo. Hecho que perpetraron el 13 de enero del 2006, cargando con unos 25 millones de dólares. Lo que hace insólito y espectacular este hecho es la forma en que los ladrones relajaron y le tomaron el pelo a un batallón de más de 300 policías, incluyendo francotiradores del cuerpo élite de Argentina, así como también a la prensa del país, lo cual hizo que los ladrones prácticamente se convirtieran en celebridades, tanto en el país como en Uruguay, de donde es Mario Vitete Seyanes, uno de los villanos. Pero vamos con los detalles del robo. Todo empezó un año antes del asalto, cuando Fernando Araujo, un hombre acomodado, con título universitario, pintor de cuadros, profesor y campeón de Jiu-Jitsu, quien no tenía antecedentes delincuenciales, se le ocurrió planificar el asalto. El plan era que la policía rodeara el edificio del banco y distraerlos en supuestas negociaciones para liberar a los rehenes, en lo que otros miembros de la banda sustrayeran el dinero de la bóveda, situada en la parte baja del edificio, para luego escapar por un túnel previamente construido que conectaba con la alcantarilla, que a su vez conectaba con otra calle retirada del escenario del robo. Y todo sucedió tal cual lo planificado. Ese día 13 de enero se presentaron al banco 6 individuos, uno de ellos disfrazado de doctor y otro de mujer. Una vez dentro procedieron a encañonar a los empleados y clientes, 23 personas en total, a quienes tomaron como rehenes y distribuyeron en 3 áreas diferentes del edificio. En Argentina hay una ley que le prohíbe a la policía ingresar a un área donde hay rehenes sin estar seguros de que todos vayan a estar a salvo. Los delincuentes lo sabían y utilizaron esta ley a su favor. Así que al llegar la policía se inician las negociaciones para la liberación de los rehenes, pero la policía no sabía a ciencia cierta cuál era la situación al interior del banco. De modo que los ladrones simplemente se dedicaron a distraer a la policía e incluso los mandaron a comprarles pizzas y refrescos. Y le celebraron el cumpleaños a uno de los rehenes, a los cuales por cierto los trataron bien, porque el plan era ejecutar un robo sin víctimas mortales. Los delincuentes negociaron la liberación de algunos rehenes a cambio de que fueran retirados los francotiradores, a lo que la policía accedió, pero solo liberaron a 2, que resultaron ser un guardia de seguridad y un policía, los cuales los malhechores entendieron que era un peligro para ellos. La compra de pizzas y refrescos provocó mayor confusión entre los policías, quienes dieron por sentado que los delincuentes estaban a punto de rendirse, y bajaron la guardia. Pero al poco tiempo se interrumpió la conversación entre estos y los ladrones.
hasta que por fin, luego de 6 horas de tensión, decidieron entrar al banco, solo para encontrarse con una serie de sorpresas que debió haberles abatido el alma de la vergüenza que ellos policías. Resulta que estaban los rehenes asustados pero ilesos, pero no había rastro de los delincuentes y por si fuera poco, habían dejado abandonadas las armas que resultaron ser de juguete. Luego de una minuciosa búsqueda, por fin descubrieron el agujero en el banco por donde se habían fugado los malhechores, en el cual habían dejado bombas, pero de juguete también, y una nota curiosa que decía: en barrio de ricachones sin armas ni rencores, es solo plata y no amores. Definitivamente que no fue el mejor día para la policía de Argentina. Pero la trama insólita de esta historia todavía no termina, ya que los delincuentes para su escape habían diseñado una furgoneta a la que le abrieron un agujero en el piso, de forma que les permitiera ingresar a la misma desde la alcantarilla, sin ser vistos desde el exterior. Fue un robo casi perfecto, ya que las autoridades ni los medios tenían pistas ni idea de quiénes habían sido los asaltantes, lo cual les permitió permanecer largo tiempo en el anonimato, hasta que por fin fueron descubiertos solo por el despecho de la esposa de uno de los delincuentes, quien los denunció porque el marido pretendía irse a Paraguay con otra mujer más joven. Y aquí se desatan entonces más episodios insólitos y dramáticos en esta historia. Resulta que los ladrones fueron detenidos, enjuiciados y condenados por la justicia argentina, a quienes les repartió penas entre 5 y 9 años de cárcel, pero a base de buenos abogados pagados posiblemente con el dinero del robo, lograron la reducción de sus condenas. La justicia finalmente consideró el hecho de que las armas empleadas eran de juguete y acabó siendo indulgente con los cabecillas de la banda. A quien le tocó la peor parte fue al infeliz conductor de la furgoneta, quien tuvo menor participación en el hecho, pero recibió la condena más severa, de 9 años de cárcel. Entre tanto, la vida le sonrió a Fernando Araujo y Luis Mario Vitete Sellanes, quienes luego de cumplir una breve condena y prescribir el delito, quedaron forrados de billetes, viajando por el mundo y viviendo la buena vida. Se convirtieron en celebridades, dando entrevistas en los medios y seguidos por miles en sus redes sociales, y por si fuera poco, Vitete Sellanes produjo y dirigió una película sobre su propio robo. Se codea con celebridades y se han producido series, películas, libros y canciones inspirados en este personaje y su asalto al banco. Robo al Banco Central de Fortaleza en Brasil. Fue un robo perpetrado al Banco Central que se llevó a cabo en Fortaleza, una ciudad del noroeste de Brasil. Se trata de uno de los robos más grandes del mundo. Durante el fin de semana del 6 al 7 de agosto de 2005, una banda de ladrones realizó el robo mediante la construcción de un túnel en el Banco Central de Fortaleza. Los ladrones sustrajeron una cantidad de dinero estimada en 164.755.150 reales, unos 60 millones de dólares. Según la portavoz del banco, el dinero no estaba asegurado, porque el banco confiaba plenamente en su sistema de seguridad y juzgó muy mínimos los riesgos de ser asaltados, por lo que entendió no necesario contratar una prima de seguro, lo cual resultó ser un error fatal. Para el robo, los ladrones eligieron billetes que iban a ser sacados de circulación y de ese modo asegurarse de no ser rastreados. Los ladrones consiguieron evadir o inhabilitar los sistemas de alarma internos y los sensores del banco. El robo no fue descubierto hasta que el banco se abrió el lunes 8 de agosto por la mañana. Los delincuentes habían planificado el asalto con 3 meses de anterioridad, para lo cual rentaron una casa vacía en el centro de la ciudad y después desde allí iniciaron la construcción de un túnel de 75 metros que los conduciría directamente hasta la bóveda del banco. Se trató de una operación muy bien planificada, organizada y ejecutada, en donde intervinieron expertos en matemática, ingeniería y excavación. Además, emplearon equipos sofisticados de GPS, soplete de soldar, una sierra eléctrica, entre otras herramientas. Entre tanto, la pandilla remodeló la casa y le dio una apariencia de establecimiento dedicado a labores de jardinería, en donde supuestamente se vendían hierbas naturales y plantas para no despertar las sospechas de los vecinos, quienes veían el movimiento de vehículos trasladando la tierra que era extraída, pero que ellos entendieron era parte de las operaciones normales del supuesto negocio. El túnel fue muy bien construido, estabilizado con madera y plástico, y estaba provisto de su propio sistema de iluminación e incluso aire acondicionado. Una vez trazado el túnel, los ladrones aprovecharon ese fin de semana de receso laboral para tranquilamente
penetrar a la bóveda y sustraer cuanto dinero quisieron, y esparcieron polvo blanco para dificultar la obtención de huellas dactilares antes de escapar. Estos ladrones fueron sumamente audaces, pero no se saldrían con las suyas. Pues a diferencia del caso anterior, no fueron consentidos ni celebrados, ya que a la justicia brasileña no le causó ninguna gracia su acción, y al ser apresados fueron juzgados y severamente sentenciados. En total fueron juzgadas 11 personas vinculadas al asalto, incluyendo al líder de la banda, identificado como Antonio Yusiván Alves dos Santos, quien fue detenido 3 años después, enjuiciado y condenado a 80 años de cárcel. Las investigaciones posteriores establecieron que el líder de la banda adquirió a través de testaferros propiedades inmobiliarias, así como haciendas gasolineras, vehículos, motocicletas y una lancha. Asalto a depósito de seguridad en Kent, Reino Unido. Era el 21 de febrero de 2006 cuando se perpetraba otro histórico atraco en Gran Bretaña. Esta vez en el almacén de una empresa de seguridad sueca llamada Securitas. En este asalto también de película, fueron sustraídos casi 78 millones de euros, pertenecientes al Banco de Inglaterra. Los ladrones, en una operación combinada, se dividieron en brigadas, cada una con una encomienda en específico. 2 grupos se disfrazaron de policías y primero secuestraron al gerente. Mientras éste se desplazaba en su auto, los asaltantes lo interceptaron y le ordenaron detenerse. Luego lo esposaron y lo introdujeron en el vehículo en que viajaban. Al propio tiempo, otros 2 asaltantes disfrazados de policía se presentaron en casa de su familia y le informaron a la esposa que el gerente había sufrido un accidente. Argucia que utilizaron para también secuestrarla junto a los niños. Una vez en su poder, se lo hicieron saber al gerente y lo combinaron a cooperar bajo amenazas de hacerle daño a su familia. El gerente fue conducido al depósito en horas de la madrugada, donde previamente ya habían ingresado armados los otros miembros de la banda y sometido al personal. Acto seguido, los ladrones procedieron a cargar su botín en un camión y marcharse del lugar. La policía fue alertada horas después, cuando uno de los empleados logró desatarse e hizo sonar la alarma. Todos los involucrados fueron capturados, enjuiciados y sentenciados a penas de entre 10 y 15 años de cárcel. Desde el atraco, la policía solo ha logrado recuperar 21 millones de libras esterlinas. Robo en el Museo de Boston. Un museo es un establecimiento en donde se exhiben y ofertan costosísimas obras de arte, principalmente pinturas de los más afamados y reconocidos pintores de las diferentes épocas. Por tanto, no es un objetivo apetecible para cualquier tipo de ladrón. Tiene que ser uno que sepa lo que se está robando y qué hacer con la pieza robada. Al Museo Isabel Stewart Gardner de Boston le tocó la muy mala fortuna de convertirse en el objetivo de 2 de este tipo de ladrones. En altas horas de la madrugada del domingo 18 de marzo de 1990, se presentaron 2 sujetos disfrazados de policías, con la excusa de hacer una supuesta investigación, y una vez dentro sometieron a 2 guardias de seguridad, a quienes condujeron hasta un sótano y procedieron a sustraer las obras de arte, 13 en total, con un valor estimado en 500 millones de dólares. Hasta el momento es un caso que permanece sin resolver, pues los ladrones no han sido atrapados ni las obras recuperadas. Todo lo que se ha conseguido ha sido elaborar teorías y señalar sospechosos, entre ellos a miembros de la mafia italiana. Entretanto, el museo ha ofrecido una recompensa de 10 millones de dólares a quienes puedan brindar información que conduzca a la recuperación de las obras, y ha reforzado sus medidas de seguridad procurando evitar que la acción se repita. Asalto al tren postal de Glasgow, Londres. Glasgow es una ciudad de la región de Escocia en el Reino Unido, que en la madrugada del 8 de agosto de 1963 fue escenario de un asalto a uno de los trenes de su servicio postal, que quedaría para la historia debido a la astucia empleada por los ladrones de la banda que lo perpetró y el monto millonario sustraído. Unos 2.6 millones de libras esterlinas, equivalentes a 40 millones de libras esterlinas de la actualidad. Fue calificado en su época como el robo del siglo. Se trató de un asalto meticulosamente planificado, en donde los ladrones tomaron en cuenta hasta el más mínimo detalle. Todo empezó unos 3 años antes, cuando Bruce Reynolds, un hasta entonces ladrón de poca monta, se encontraba en prisión junto a otro recluso, quien le dio detalles sobre el discreto traslado de dinero recaudado de los bancos que realizaba periódicamente de madrugada a la compañía de valores Royal Mail,
en trenes secretos entre la ciudad escocesa de Glasgow y Londres. Esto motivó a Reynolds a elaborar un plan para asaltar uno de esos trenes y hacerse con el dinero que transportaba. Así que al salir de la cárcel se trasladó a Londres, donde seleccionó a los cómplices que necesitaba para llevar a cabo su plan. Es ahí en donde se involucran Buster Edwards, Jim White, Roger Corddry, Ronnie Biggs, Charlie Wilson, Gordon Goody, Tom Whisby, Roy James y Robert Welch. A continuación, alquilaron una granja en las cercanías de la ruta que recorría el tren y en donde establecieron su centro de operaciones. Entretanto, en la noche de aquel miércoles 7 de agosto de 1963, el tren AVE Special de la Travelling Post Office u oficina postal ambulante partía de la estación central de Glasgow, con destino a la estación Euston en Londres. Era un convoy de 12 vagones que transportaba a 72 trabajadores de la Royal Mail. El segundo vagón en la parte delantera del tren era el coche que contenía los envíos certificados, gran parte de los cuales contenían dinero en efectivo. Por lo regular, el monto total de estos paquetes rondaba en torno a las 300.000 libras esterlinas, pero había sido un fin de semana festivo en Escocia, algo que la banda tomó en cuenta para planificar el asalto para ese día, ya que se habían informado a través de un confidente que el tren transportaría una cantidad de dinero muy superior a lo habitual. Nunca se supo la identidad de este confidente hasta que uno de los maleantes lo reveló más de 40 años más tarde. A las 3:15 de la madrugada de aquel 8 de agosto, el maquinista Jack Mills detiene el tren frente a un semáforo en rojo que previamente la banda había manipulado. El ayudante del conductor bajó entonces del tren y se dirigió al teléfono del poste para avisar a la estación más cercana, pero no hubo comunicación porque los cables habían sido cortados. En ese instante aparecen los asaltantes y los rodean. A partir de ese momento todo discurre de manera rápida y precisa. Tom Whisby y Robert Welch maniatan al ayudante, mientras Charlie Wilson penetra la locomotora donde el maquinista ofrece resistencia y es golpeado en la cabeza, siendo este el único acto violento del asalto. Buster Edwards y Roy James desengancharon el vagón de correos y obligaron al maquinista a conducir el tren hasta un puente cercano, debajo del cual esperaba un camión con el resto de la banda. En apenas unos minutos cargaron en el vehículo 118 de los 126 sacos de dinero que transportaba el convoy y huyeron sin que el resto del personal de correos se percatara de lo que acababa de suceder. La policía llegó al lugar de los hechos 45 minutos más tarde. Scotland Yard, la agencia de investigación del gobierno británico, desplegó un extraordinario operativo policial para investigar el caso. Entretanto, los 15 miembros de la banda se escondieron en la granja donde planeaban pasar un par de semanas en espera de que el ambiente se relajara. Sin embargo, las horas de inactividad y los nervios hicieron que, pasados unos días, se repartieran el botín y se marcharan. La policía se presentó al lugar por vía de un vecino que alertó sobre movimientos sospechosos, pero ya los ladrones se habían marchado y no encontraron más que sacos de dormir, grandes cantidades de comida y las valijas de correos vacías del tren asaltado. Sin embargo, por medio de las huellas dactilares en un tablero de monopolio que había sido dejado abandonado, la mayoría de los asaltantes pudieron ser identificados y posteriormente detenidos. El juicio a los ladrones se inició el 20 de enero de 1964 y todos fueron condenados a 30 años de prisión. Pero Charlie Wilson, Bruce Reynolds y Ronnie Biggs se escaparon de la cárcel e iniciaron un periplo que los condujo por varios países que incluyeron a Francia, España, Australia, Brasil, Canadá y México, para al final regresar a Gran Bretaña y purgar otros 10 años en prisión. Destino posterior de los principales miembros de la banda. Bruce Reynolds, considerado el principal ideólogo del robo, nació el 7 de septiembre de 1931 en Londres. Quedó huérfano de madre cuando contaba con tan solo 4 años de edad. Tras el asalto al tren postal escapó a México junto con su esposa e hijo. Allí vivió a todo lujo con las aproximadamente 150.000 libras esterlinas que le correspondieron del botín, pero se le acabó el dinero y se trasladó primero a Canadá y después a Francia usando identidades falsas. En 1968 regresó al Reino Unido con la intención de dar un nuevo golpe criminal, pero fue arrestado y condenado a 25 años de prisión. Pero a los 10 años fue liberado y en 1995 publicó el libro autobiográfico Crossing the Line, The Autobiography of the Thief, que traducido al español sería Cruzando la línea, autobiografía de un ladrón. Falleció el 28 de febrero de 2013. Douglas Gordon Goody, considerado por los investigadores como uno de los cerebros planificadores del asalto, nació en Londres en marzo de 1930. Aún vivía con sus padres en el momento del robo. Fue capturado en octubre de 1963 y pasó 12 años en prisión. Luego de recuperar su libertad en diciembre de 1975 se estableció en España, donde llevó una vida tranquila y discreta administrando una pequeña tienda.
En septiembre de 2014 reveló el secreto mejor guardado por los planificadores del asalto. El nombre del confidente que informó a la banda el día en que el tren postal llevaría el cargamento especial de 2,6 millones de libras esterlinas. El misterioso personaje resultó ser Patrick McKenna, uno de los empleados del correo. Goody falleció en Almería, España, el 29 de enero de 2016. Charles Frederick Wilson, el más peligroso y violento de los miembros de la banda, nació en Londres en 1932. Amigo de la infancia y compañero de correrías de Bruce Reynolds y Gordon Goody, se encargó de irrumpir en la locomotora y golpear al maquinista, el único acto violento del robo. Wilson fue uno de los primeros que arrestaron tras el asalto. Fue enjuiciado y sentenciado a 30 años de prisión, pero apenas al año logró fugarse de la cárcel y escapar a Canadá. Se realizó cirugías para intentar cambiar su apariencia, pero fue de nuevo apresado en 1968 y cumplió condena hasta que fue puesto en libertad en 1978. Charlie Wilson se mudó a una lujosa urbanización de Marbella, Málaga, donde murió asesinado a manos de un sicario en 1990. Ronald Buster Edwards nació el 27 de enero de 1932 en Londres. Tras dejar la escuela trabajó en una fábrica de salchichas donde inició su carrera criminal robando carne para venderla en el mercado negro de posguerra. Durante su servicio militar fue sorprendido robando cigarrillos y arrestado. Tras su regreso a Londres regentó un nightclub. Se vio involucrado en el robo de 62.000 libras esterlinas de un camión de seguridad en el aeropuerto de Heathrow, en Londres, en 1962, pero nunca consiguieron atraparlo. Luego de participar en el robo al tren postal huyó a México junto a su esposa e hija, pero tras 3 años fugado negoció con las autoridades británicas su regreso al Reino Unido. Pasó 9 años en prisión y cuando fue puesto en libertad, montó una floristería cerca de la estación de Waterloo en Londres. Su vida fue llevada al cine en 1988 en la película Buster, protagonizada por el cantante Phil Collins. Edward fue hallado ahorcado en el garaje de su domicilio en noviembre de 1994. La gran repercusión mediática que tuvo el caso, tanto en Gran Bretaña como a nivel internacional, despertó la inspiración de los productores y directores de cine para filmar películas, hacer comedias, parodias y miniseries. También se escribieron libros y se compusieron canciones sobre la vida de algunos de los más célebres integrantes de la banda de asaltantes. Entre las películas inspiradas en el caso están El Gran Robo, protagonizada por Stanley Baker en 1967, y la ya mencionada Buster, protagonizada por el cantante Phil Collins en 1988. El asalto a la tienda de joyas de Amberes. Amberes es una ciudad de Bélgica, situada a 40 kilómetros al norte de la capital Bruselas y próximo a la frontera con los Países Bajos. Es la sede del Centro Mundial de Diamantes, lugar que fue objeto de un multimillonario robo por valor de unos 100 millones de dólares, hecho ocurrido entre el 15 y el 16 de febrero del año 2003, siendo este uno de los más grandes robos de la historia. La bóveda de seguridad que albergaba los diamantes está situada a 2 pisos bajo tierra, debajo del edificio. Estaba dotada de múltiples y complejos mecanismos de seguridad, entre ellos una cerradura con 100 millones de posibles combinaciones, detectores de calor infrarrojo, un sensor sísmico, un sistema de radar y un campo magnético, además del propio cuerpo de seguridad armada con que contaba el establecimiento. Sin embargo, nada de esto fue impedimento para detener a la mente maestra que planificó y perpetró el asalto. Leonardo Notarbartolo, un italiano que se había hecho pasar por comerciante de diamantes, alquiló una oficina en el edificio por 25.000 francos belgas mensuales, 2 años y medio antes del robo. Su oficina poseía poco mobiliario, pero contaba con una caja de seguridad situada en la bóveda del edificio. El contrato de renta incluía una tarjeta que lo identificaba como arrendatario, lo cual le daba acceso al establecimiento las 24 horas del día. Allí fue ganando credibilidad como supuesto comerciante de diamantes. Sin embargo, Notarbartolo fue escudriñando información sobre el funcionamiento de los diferentes sistemas de seguridad, para lo cual se valió de una cámara oculta. Una vez obtenida toda la información que necesitaba, se dispuso a planificar el asalto, para lo cual, según las investigaciones posteriores, se hizo acompañar de un grupo de ladrones italianos que conformaban una banda llamada la Scuola di Turin, o Escuela de Torino, a quienes les habría facilitado el acceso al Centro Mundial de Diamantes para que perpetraran el robo, pero dirigidos por él. Los ladrones cargaron con las evidencias fílmicas del robo y todo pareció ir a la perfección. Sin embargo, Notarbartolo fue descubierto por un pequeño detalle: un sándwich a medio comer que apareció en la escena del crimen, del cual las autoridades obtuvieron su ADN,
lo que permitió relacionarlo directamente con el asalto. Fue apresado y sentenciado a 10 años de cárcel, pero al poco tiempo fue puesto en libertad condicional, sin que hasta la fecha los diamantes hayan podido ser recuperados. Al igual que en el caso anterior, el asalto sirvió de inspiración para escribir un libro y la filmación de una película. Y bien amigos, de este modo finalizamos con nuestro top. Déjenme su opinión en los comentarios y no se olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita de notificaciones para mantenerse al tanto de mis actualizaciones. Es decir, para que no se pierdan ninguno de mis futuros contenidos. Pásenla bien y hasta la próxima.